los árboles frutales que hay que plantar en esta época, que son aquellos que también florecen en algunos momentos en los que vienen. Por eso vamos a conocer un poquito más y estamos en compañía de Luciana de Martini, que nos va a enseñar un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, te voy a empezar a hablar más o menos de los árboles frutales, sobre todo. Si pasamos por acá, vamos a ver los cítricos, que tenemos acá, por ejemplo, el limonero, que es el 4 estaciones. Tenemos la naranja, mandarina, por ejemplo. También tenemos frutales de carozo, como lo son el durazno, también la ciruela, por ejemplo, y frutales de pepita, como lo son el manzano y el peral. Bien, vamos por parte. Tenemos acá el limonero. ¿Cómo es el cuidado del limonero? Bueno, limonero 4 estaciones, en general casi todos los árboles tienen más o menos el mismo cuidado. Ahora en otoño viene la época ideal para lo que es la plantación, sobre todo todos los árboles son lo mismo, porque en otoño baja el metabolismo de las plantas. Entonces es ideal, tanto para plantarlos como también para podarlos, aprovechar a podar. Ah, bien. Y después, para abonar, en cuanto al abono, es preferible después de invierno, cuando ya empiezan a brotar las plantas. ¿En qué época, por ejemplo, si uno lo planta ahora, cuánto tiempo lleva que el limonero o alguna de estos árboles frutales tengan su primer fruto? Y depende, generalmente los que son así de injerto tardan alrededor de 5 años para dar los frutos. A veces los largan antes, a veces son muy chiquitos y hay que ir esperando. Depende también las condiciones del suelo, los nutrientes que tengan, si tiene deficiencia va a demorar más y todas esas cuestiones que siempre hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son aquellos que más se buscan en esta época de los frutales? Y ahora están buscando mucho los cítricos, sobre todo. El limonero siempre, en todo el año prácticamente, y ahora buscan más lo que es mandarina, algunos pomelos. Y bueno, y más adelante viene lo que es el pedido de cerezos y más frutales de carozo. ¿Hay que tener mucho espacio para poder hacer estas plantaciones? No necesariamente, algunos lo pueden tener en maceta. Siempre y cuando la maceta sea de un tamaño adecuado para permitir el desarrollo de la raíz, que tenga una profundidad superior a los 30 centímetros, mientras más mejor, y no hay problema con tenerlos en maceta, siempre y cuando se tenga en cuenta el control del riego y lo que es el abono. Carolina, Luciana se va a poner el auricular para que vos le puedas hacer alguna consulta si tenés alguna pregunta para ella. Sí, veo allí los limoneros. Hola Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y realmente uno por ahí piensa, Sí. ¿no? Quiero tener frutales en el patio de mi casa. Si me llevo 2 frutales distintos, por ejemplo, un limonero, un árbol de naranja, para tener citrus, ¿tengo que plantarlos a determinada distancia? ¿Qué me podés decir? ¿Cómo me recomendás que plante los árboles frutales en el fondo de mi casa si quiero tener 2 o 3? Bien, si querés tener 2 o 3, siempre tenés que tener en cuenta el tamaño que va a generar de adulto, ¿no? Para que se pueda desarrollar bien. Más o menos, siempre es recomendable 1,5 metros entre árbol y árbol para que puedan desarrollarse de una manera adecuada. En el caso de macetas, vos podés elegir, digamos, el tamaño y dónde lo vas a ubicar. Tenés esa, por así decirlo, ventaja. ¿Y qué pasa si quiero plantar un limonero, por ejemplo, y un árbol que dé fruta de carozo, un duraznero? ¿También tengo que mantener la misma distancia? Sí, prácticamente sí, porque son árboles, digamos, de gran desarrollo de raíces. Siempre hay que tener en cuenta las preferencias de cada uno también, por ahí en cuanto al suelo. Entonces ahí vos vas eligiendo, por ejemplo, si los pones medio juntos, tratar de equilibrarlo el abonado por ahí o el tipo de suelo, cuál prefiere uno, cuál prefiere el otro. En cuanto a los cítricos, prefieren más suelos arenosos, por ejemplo, entonces hay que darle más esas condiciones.
no tiene problema, igual se adapta a todos los suelos, pero prefieren macesos. ¿Y hay que regarlos todos los días o hay que regarlo día por medio? ¿Cuál es la recomendación? 2 o 3 veces por semana, porque también no hay que pasar el árbol de humedad, ¿no? Exactamente, los cítricos son, digamos, más sensibles a lo que es el agua, al riego, no hay que regarlos demasiado. Siempre hay que tener en cuenta, no es regar más ni regar menos, siempre hay que tener en cuenta que sea un equilibrio, digamos, entre todo. Depende siempre del tipo de suelo, que mantenga la humedad, de esperar que se seque entre riego y riego el suelo, pero no dejarlo ni mucho tiempo seco, ni mucho tiempo extremadamente húmedo, ni encharcado. Siempre llevar ese equilibrio, digamos, entre riego, el suelo y lo que requiere la planta. Es muy lindo ver. Último, Carolina, Sí. si me permitís, precios. A ver, más o menos, ¿cuánto están estos árboles frutales? Bueno, no está tan exagerado el precio, están a muy buen precio que pueden aprovechar, alrededor de los 800 pesos. En lo que es frutales cítricos tenemos unos más chicos de 900, otros de 1200. Hay para elegir distintas variedades y para el gusto de cada uno. Una pregunta puede ser, ¿qué hacemos cuando el limonero florece? Porque sabemos que es un atractivo para las hormigas. Es la última recomendación que queremos escuchar. Hay quienes hemos estado esperando 5 años que un limonero dé frutos, unas flores preciosas, y las hormigas de la noche a la mañana dejan el limonero sin flor y esto hace que no prosperen los frutos, ¿no? Claro, exactamente. Pueden abortar flores y no va a salir el fruto. En cuanto a las hormigas, tenemos muchos productos para todas las hormigas también. Vienen líquidos, vienen sebos granulados, viene también talco que podemos rodear la zona para que no suban, y también lo que es la barrera física, que es una goma espuma con una especie de acetato, de nylon, de plástico sería, que evita que suban las hormigas por el tronco. Y siempre Esa con es un una tutor. opción muy buena y además es algo... Claro, siempre hay que plantar, cuando plantamos, con un tutor para ir guiándolo y para que no se nos vuelque si hay tormenta o algo así mientras esté joven, digamos. Hermoso, aquí estamos viendo las imágenes, realmente es pintoresco, ¿no? Si tienen un patio en casa, yo creo que hasta la gente en pandemia se ha volcado un poco más a tener más lindo el jardín, a plantar árboles frutales, ¿no? Porque es una forma de querer el espacio verde que muchas familias tienen en sus casas, y también de, bueno, poder obtener luego un alimento, ¿no? Cuando hablamos de árboles frutales. Exactamente, en época de pandemia sí se vio mucho la compra de tanto de frutales como también lo que eran plantines de huerta y algunas semillas también para sembrar y hacer sus propias huertas. Mucha gente se volcó a eso, también al cuidado de uno mismo, ¿no? Así que bueno, y no solo los frutales, sino que ahora es época para plantar casi todo árbol, así que hay que aprovechar. Es recomendable entonces, hace bien a la salud física y a la salud mental, y bueno, para aquellos que tienen la posibilidad de poder desarrollar su espacio verde, bueno, también se lo recomendamos. Le agradecemos a Luciana de Martini de Vivero El Bosque por habernos dado este espacio y bueno, conocer un poquito más acerca de los árboles frutales, Carolina. Gracias, Eli. Si tendrás que elegir un frutal, A ver los horarios. Eli. Sí, decime. Bueno. Eliana también. Un frutal que yo te elija, mandarina. ¿Y vos cuál elegirías? Sí, mandarina o limón, que lo usamos siempre cotidianamente, el limón, no nos olvidemos de eso, y mandarina exactamente para comer bajo el sol, a la sombra del mandarino, es excelente. Qué lindo. No hay mejor plan. ¿El horario de atención? Bueno, ahora estamos de lunes a sábados, de corrido de 9 a 7 de la tarde, y los domingos estamos en las sucursales de acá de Avenida Don Bosco 1032, estamos de 9 a 1 y de 4 a 8, y en la sucursal de Carlos Darwin 3931 están de cortado de 9 a 1 y de 3 a 7 de la tarde. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Ahí está.
conocíamos un poquito más acerca de lo lindo que puede llegar a estar nuestro patio si tenemos, por ejemplo, un árbol de naranja o un limonero, o, ¿por qué no, un árbol de mandarinas? Muchas gracias, Eli, me encantó, sobre todo para pensar también en esta época del año, como lo es el otoño, que nos invita a plantar árboles frutales y a pensar, ¿no?, en ese espacio verde que tenemos en casa y que quizás también lo podemos poner un poco en valor plantando un árbol. Gracias, Eliana, hasta un próximo contacto, hasta luego. Allí está el verde también. Hasta luego. Que nos traen los árboles en este otoño. Si bien sabemos que caen las hojas en esta época del año.